Bueno, y estamos aquí de regreso en su programa Sinfonía Universal y sabemos que sabemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras de lo que en el Antiguo Testamento, cómo se refiere al primer inquisidor que fue Moisés. Entonces, ¿qué es la Inquisición? Primero nos decían las Sagradas Lecturas de Deuteronomio 18, 2 al 7, que toda persona del pueblo de Israel que iba en contra de lo que enseñaba la ley de Moisés, tenía primero una parte que se llamaba investigación. O sea, la primera parte se refiere a lo que el pueblo de Israel consideraban que existía un solo Dios. Y a todas aquellas personas que adoraban el sol, la luna, las estrellas y todo lo que se le pareciera, tenían que realizar una investigación, pero que no se condenaba a ningún que fuera injusto, aunque muchos también, pues también se pasaron y también condenaron a muchos así injustamente. Pero después que la ley de Moisés dice, tiene que ser por 3 testigos. Si hay 2, no es válido. Tienen que ser 3 testigos para que esto sea válido y sobre todo realizar la investigación para que se pueda realizar y se pueda actuar y matarlos a piedra. ¿Por qué? Porque se estaban apartando de lo que era la fe. Eso es lo que en las Sagradas Escrituras nos los menciona, pero que también nos va a mencionar en Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al versículo 11. Deuteronomios capítulo 13, versículo 6. Ese profeta o soñador debe morir, porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer al mal en medio de ti. Si tu hermano o hijo de tu padre, si tu hijo o tu hija, o la mujer que descansa en tu regazo, o el amigo a quien amas tanto como a ti mismo, trata de seducirte en secreto diciéndote, vamos a servir a otros dioses, dioses que no conociste, ni tú ni tu padre, dioses de los pueblos próximos o lejanos que te rodean de un extremo a otro de la tierra. No le harás caso ni lo escucharás, no tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo descubrirás, sino que lo matarás. Tu mano será la primera en caer sobre él, y después de lo harás todo el pueblo, lo apedrearán hasta que muera, porque trato de apartarte de Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Entonces, como vemos, era problema grave que la mentalidad del pueblo de Israel se tenía que existían otros dioses. Y por eso Moisés quiere que el pueblo esté en la misma sintonía y realiza una investigación en contra de los falsos profetas que decían que todo era igual, que era el mismo Dios. Ahora, entonces, como vemos, la pena era la muerte, porque se estaban apartando de lo que era realmente la fe, pero muchos dirán, eso fue en el Antiguo Testamento que se realizaba esa investigación. Entonces, por ejemplo, vemos en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13, nos va a decir, en el caso de San Pablo, algo semejante que hay que realizar, no hay que juzgar inmediatamente, sino hay que hacer algo que se realiza en una investigación. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Dejen
dejen que Dios juzgue los que están afuera para ustedes, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Entonces vemos que eso es lo que en el tiempo de San Pablo decía que Dios iba a juzgar a todos, pero que también alguien que iba en contra de la fe había que expulsarlo, había que sacarlo de ahí. Entonces, como vemos en las Sagradas Escrituras, porque muchos dicen, es que la Iglesia Católica no hacía. Bueno, vamos a ver y lo vamos a ir comprobando que en la Iglesia Católica se aplicaba también de esta misma manera. Tenían que hacer, y no sé, el padre me puede decir si estoy equivocado o no, se tenía que realizar en el juicio 5 testigos, y esos 5 testigos tenían que validar lo que se le estaba acusando, porque había un problema grave en ese tiempo, cuando se realiza la Inquisición. En una ocasión o varias ocasiones, algunos de los protestantes me han dicho, es que la iglesia mató a muchísimos. Bueno, ¿de cuál Inquisición me estás hablando? ¿Me estás hablando de la Inquisición española? ¿Me estás hablando de la Inquisición medieval? Y por último le digo, me estás hablando de la papal. Entonces, si realmente una persona que estudia me dirá, usted me está tomando el pelo porque únicamente hubieron 2 inquisiciones. Pero inmediatamente me dijo, no, la papal. Entonces, a la papal también se le llamó medieval, ¿no? Entonces, si esa persona que estudia, que realmente sabe, entonces me hubiera dicho, ¿sabes qué? Usted me está tomando el pelo, únicamente hay 2, ¿no? Pero no vamos a tomar la Inquisición española. ¿Por qué? Porque eso se realizó en España, lógico, con permiso, pero ahí es donde hay problemas con los hermanos separados cuando dice toda la Inquisición fue de la iglesia, y no fue así, porque hubo la Inquisición española y hubo la Inquisición papal o medieval, como se le conoce, ¿cierto, padre? Así es, y pues ya habíamos dicho anteriormente que la Inquisición lo único que buscaba era llegar a la verdad. Entonces por eso tenía que ser cuidadoso, porque no podemos hablar de un Dios de amor, ¿verdad? Y que ese Dios de amor venga con toda su fuerza y todo su enojo a querer castigar, sino lo que querían es evitar el error. Y por eso se buscaba que estas acusaciones pues fueran sustentadas en la verdad. Sí, entonces, por ejemplo, cuando se habla de Inquisición, inmediatamente se relaciona a la Iglesia Católica. Y por ejemplo, en la Inquisición española se habló de que en ese tiempo los reyes eran católicos. Entonces, por ende, querían que todos se unieran en los católicos. Y voy a poner un ejemplo, me corrigen si estoy mal. Mi ejemplo es este, por ejemplo, en estos tiempos que está gobernando Donald Trump. Y si Donald Trump es católico y él dice, ok, se acabaron las sectas, todos se harán católicos y si no los matamos, ¿de quién es la culpa? ¿De la iglesia o de Donald Trump? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces sería de Donald Trump, ¿por qué? Porque quería imponer, ¿no? Exacto, entonces ajá. la Inquisición, por ejemplo, la española, eso era lo que hacía, imponía. Y en estos tiempos simplemente se relaciona todo con la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién mató? El gobierno. ¿Y a quién le echan la culpa? A la Iglesia Católica. Sí, entonces hay que distinguir también en esos puntos porque cuando se realiza esto, están otros grupos que están surgiendo o que ya están ahí, por ejemplo, los judaizantes, ¿no? Los judaizantes que iban en contra de lo que era la iglesia. Entonces, por eso se tiene que realizar una investigación. Y no nada más con eso, sino también tienen que ver otros errores. Por eso es que viene primero la Inquisición española, que se le achaca también a la iglesia, pero los que no saben. Pero una persona que sabe, que estudia y que sabe dónde surgió, entonces ve la Inquisición desde otro punto de vista, de acuerdo a lo que es lo político, porque la ley decía,
cuya religión es el rey, todos tienen que pertenecer. Si el rey era protestante, todos tenían que ser protestantes. Si el rey era católico, todos tenían que ser católicos. Entonces, eso es lo que se manejaba de acuerdo a la mentalidad, y que los protestantes que únicamente han dicho que era la Iglesia Católica, eso es falso, porque también vamos a ver la Inquisición de ellos. Entonces, veamos primero la Inquisición de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque surgieron bastantes grupos, surgieron grupos en ese tiempo, por eso se realiza la Inquisición. ¿Cuáles fueron los grupos que surgieron en ese tiempo? Uno fueron los cátaros, otros fueron los valdenses y los otros albigenses. Así que fueron 3 grupos que surgieron en ese tiempo y que empezaron con herejías. ¿Cuáles fueron las herejías? No sé si el padre nos las quiere hablar, pero que también yo tengo lo que ellos pensaban. Por ejemplo, veamos primero los cátaros, no sé. Sí, los cátaros predicaban una doctrina maniqueísta, o sea, que habrían 2 dioses, según ellos, el bueno, creador de las cosas espirituales, y el Dios malo, creador de las cosas materiales, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros creemos en un solo Dios, ¿no? A ver. Sí. Entonces, este Dios bueno, ellos tenían que había creado lo que es el Nuevo Testamento, y el Dios malo había creado lo que es el Antiguo Testamento. Eso va en contra de la fe. Entonces, atentó en contra de la fe los cátaros, que se consideraban puros. La palabra cátaro significa puro, que viene del griego, pero que también se denominaban la Iglesia del Amor o cristiano, del origen de San Juan, o también de la Iglesia María. Entonces, ellos, en pocas palabras, rechazaron lo que es el Antiguo Testamento y buena parte de lo que es el Nuevo Testamento. Creían, como dijo el padre, en la existencia del bien y del mal, pero muchos dirán, pues eso también en nosotros, pero que también la diferencia o lo que atentaba en contra de la fe es que uno había creado el Antiguo Testamento y el otro había creado el Nuevo Testamento. Su distintivo era la plata de oca o la cresta del gallo. El ave, porque decían que el ave anunciaba el nacimiento del sol. Su doctrina era prácticamente gnóstica y establecen el pecado original como un orgullo. Para ellos no hay pecado venial, todos son mortales. Entonces esto iba en contra de las enseñanzas de la iglesia. Pero no le cambie, está usted en su programa Sinfonía Universal. Salmo 150.